Muy buenos días. ¿Ya se saludó con una persona con la que usted no haya venido? Sí, no sean así. Tienen que saludar a alguien con el que no vino. Tan malos para relacionarse, no. Dígale, hola, ¿cómo le vas? Sí. Ya le voy a explicar por qué tenemos que hacer eso. Ya le voy a explicar. Bueno, nosotros decimos y creemos que la iglesia es una familia. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo con eso? Y uno de los eslogans de nuestra iglesia es IBAC Central, tu casa, tu familia, tu iglesia. ¿Sí había escuchado eso en algún momento? Tu casa, tu familia, tu iglesia. Y uno cuando llega donde la familia, a menos de que esté bravo, ¿qué hace uno? ¿Cierto? Por eso es que se tiene que saludar, porque se supone que estamos en familia. Así que, hola, ¿cómo estás? Es mejor que yo les tenga que decir, hermanos, ya vamos a predicar, por favor. Es mejor, y no como que así como que no se conocen, es mejor. Por eso incentivamos y tratamos de que usted salude a las personas con las que no se relaciona normalmente, porque esto es una familia, esto es una iglesia, sí, pero es una familia principalmente. Bueno, dejando eso a un lado, vamos a seguir con nuestro estudio de los 10 mandamientos, y hoy nos corresponde el segundo mandamiento. Por eso el título de la enseñanza es fácil, es segundo mandamiento. Vamos a hablar del segundo mandamiento, vamos a entenderlo. Si usted se ha perdido alguna de esas enseñanzas, hace 8 días iniciamos con los 10 mandamientos. Usted puede ir y mirar ahí en la página en YouTube. Ahí está el servicio, la enseñanza, como para que no se vaya perdiendo el hilo de todo lo que vamos diciendo y de todo lo que estamos nosotros aprendiendo. En realidad ya llevamos 3 domingos con el de hoy, hablando de los mandamientos y de cómo entender esto. Pero bueno, antes de mirar el pasaje y todas estas cosas, quiero que tú tengas presente que el primer y segundo mandamiento están muy relacionados. El tema es como el mismo, la exclusividad de Dios. Ahora, hay 2 órdenes específicas que Dios hace, que Dios pide, pero están muy, muy relacionados. Y ahora están relacionados porque Dios, como único Dios, válgame y permítame usar ahí la repetición de la palabra Dios, válgame esa redundancia, como único Dios verdadero exige la exclusividad que le corresponde. Así que Él dice en el segundo mandamiento, no te harás imagen ni ninguna semejanza. Bueno, eso dice el segundo mandamiento, pero la pregunta que yo quiero que pensemos es la siguiente: ¿y ese mandamiento a nosotros qué? O sea, ¿qué tiene que ver ese segundo mandamiento con personas como nosotros, que en su gran mayoría ya no tenemos imágenes o no tenemos ídolos o no nos hemos hecho alguna representación de lo que es Dios? Este mandamiento, ¿qué tiene que ver con nosotros? ¿Cómo podemos aplicar ese segundo mandamiento hoy? El primero, pues es un poco más sencillo de entender, porque yo me hago dioses, ¿sí? Pero ¿cómo yo puedo hacerme imágenes, ídolos de Dios? ¿Qué significa esto? ¿Cómo yo lo puedo aplicar? ¿Cómo una persona como tú, que lleva algunos meses o quizás años en la iglesia, puede aplicar eso del segundo mandamiento? Bueno, el tema y lo importante de la enseñanza hoy es precisamente responder esa pregunta: ¿cómo tú no debes hacerte imágenes? Pero antes de avanzar, quiero que oremos a Dios y coloquemos este tiempo en sus manos. Amén. Señor, gracias por tu palabra que ahorita vamos a escuchar. Te hemos adorado, hemos exaltado tu nombre, y ahora te suplicamos, te pedimos, Señor, que nos hables. Te pido, Señor, que tú me uses en este momento que vamos a estudiar la Escritura, que todo sea claro para nosotros y podamos entonces realmente entender y cambiar en nuestros corazones las cosas que estamos haciendo mal. Te lo suplicamos, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a leer entonces Éxodo capítulo 20, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Por favor, ubíquese ahí en su Biblia, Éxodo capítulo 20, versículo 4 al 6, y fíjese lo que dice la Escritura. No te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo
en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Fíjese que de una u otra manera el mandamiento no tiene una explicación más difícil o complicada, sino simplemente no se haga una imagen de lo que es Dios. Pero como decía ahorita en la introducción, ¿y qué significa eso? ¿Cómo nosotros podemos, como cristianos, tú que ya estás en la iglesia, que ya no tienes ídolos en la casa o te haces imágenes, ¿cómo ese mandamiento cómo te implica a ti? Bueno, quiero que en primer lugar entendamos qué eran los ídolos y cómo se usaban, porque eso ya nos va a traer un poco de luz frente a lo que nos puede enseñar este mandamiento. Bueno, en la antigüedad habían imágenes, habían ídolos, las personas se hacían sus estatuas, se hacían sus cosas, luego les empezaban a rendir culto, les empezaban a rendir adoración a esas imágenes, y la prohibición que Dios hace está en torno al uso que se daban a esas imágenes. Ahora, ¿cuál realmente es el problema que hay con la imagen? Algunos han creído que ese mandamiento que acabamos de leer prohíbe rotundamente que las personas hagan dibujos. Prohíben rotundamente que haya arte. Sí, algunos han imaginado que este mandamiento es una negativa a hacer cualquier tipo de imagen, como dice, nada de lo que está en los cielos, o sea, que aves, pájaros, nada de eso, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, ni nubes, nada de eso. Pero nada de lo que está en la tierra, o sea que ni animalitos, ni arbolitos, ni personas, nada de eso tendríamos que hacer. Y debajo, en las aguas, peces, nada. Entonces, ¿qué se puede dibujar? Pues nada. Algunos han entendido este mandamiento de esa manera y lo que han hecho es acabar con la expresión artística. Bueno, déjeme decirle, ese mandamiento no significa eso. ¿Por qué no significa eso? Te voy a dar un ejemplo en la misma Biblia. Unos capítulos más adelante, Dios le dijo a Moisés: harás el tabernáculo conforme al modelo que yo te he mostrado. Y resulta que en el tabernáculo habían imágenes. Dios le dijo: vas a hacer una tela así grandota y vas a hacer ahí la imagen de un ángel. Y en el arca del testimonio se cree que habían dos ángeles, por lo que leemos ahí, que habían dos ángeles, aquí uno de esta manera y el otro de la otra forma, y estaban cubriendo la gloria ¿de quién? De Dios. Además dice que ahí habían palmeras, etcétera, dibujos. Entonces el arte, la expresión artística sí era válida, el problema era el uso que tenían los ídolos, lo que las personas, el significado y la manera en que las personas se relacionaban con algunas imágenes. Entonces, en primer lugar, yo quiero que tú tengas presente eso, que la Biblia no condena la expresión artística, no la condena. Es más, hay un señor que se llama Bezaleel y habla muy poco la Biblia de él, pero este Bezaleel dice que era un hombre que era lleno del Espíritu Santo, en toda sabiduría, para hacer obras de arte, ¿cómo se llama esto? Lo que uno hace con las manos. Esculturas, pinturas, orfebrería. El tipo era un genio para hacer todo eso y fue el constructor del arca, del tabernáculo. Él fue el que hizo eso. Bezaleel, usted lo encuentra ahí en el Éxodo capítulo 30 más o menos, ahí usted lo va a poder buscar a él. Entonces la expresión artística no está ahí. Pero ¿cuál es el problema entonces con los ídolos? ¿Qué es un ídolo? Quiero que entendamos esto antes de avanzar. Primero, quiero que tú te fijes que un ídolo es la representación de la deidad. Antiguamente, cuando las personas hacían un ídolo, estaban imaginándose la forma y la manera en que ese Dios que estaba allá arriba era. Y entonces hacían un ídolo. Ese ídolo, de alguna manera, después de pasar por ciertos rituales, contenía la esencia divina. Fíjese lo que estoy diciendo. Ese ídolo representaba ¿a quién? A Dios, tanto en su forma física, en algunas manifestaciones, pero además porque contenía la esencia divina. Y entonces las personas hacían algunos rituales en donde, bueno, las consagraciones, etcétera, no sé qué cosas les hacían. Y ese ídolo, después de esa consagración, ahora contenía la presencia divina. De ahí tú comprendes y entiendes que las personas estaban muy interesadas en tener un ídolo porque eso les garantizaba la buena suerte.
tener ese ídolo o tener esa imagen en donde estaba la esencia divina les aseguraba que ellos iban a estar protegidos en todas las circunstancias. ¿Ahora le parece que eso es muy común a lo que nosotros de alguna forma hemos escuchado? Eso no solamente es hace 3.000 o 4.000 años, sino que hoy día también algunas personas ven en ciertos objetos o en ciertas cosas como que algo está bendecido, como que eso tiene el poder de Dios, como que si yo tengo este objeto me representa ¿a quién? A Dios, y al tenerlo entonces yo soy bendecido. La imagen entonces, o el ídolo, representaba precisamente a Dios. Era una representación de quién era Dios. Ahora, el problema con esas imágenes y por el cual Dios hace esta prohibición es que un ídolo se olvida, por ejemplo, que Dios, nuestro Dios, es totalmente, y permítame usar esa palabra técnica, trascendente. ¿Qué significa eso? Que Él es mucho más allá, que está mucho más lejano a la creación, a lo que nosotros somos, que Él es totalmente diferente, que Él trasciende lo que nosotros somos. Al hacer nosotros una imagen que lo represente a Él, y de por sí que ni sabemos cómo es Dios para hacernos una imagen, pero al hacer una imagen que lo represente a Él o considerar que eso lo contiene, una parte o una esencia, estamos vinculando a un Dios totalmente separado de este universo y de este mundo a algo material que nosotros tenemos. Resulta que la Biblia no es así. Te voy a leer un pasaje. Dice, está hablando el rey Salomón cuando construye el templo, y mira lo que dice ahí en Segunda de Crónicas, el capítulo 6, dice: pero ¿morará verdaderamente Dios con los hombres en la tierra? He aquí, los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Mira lo que está diciendo Salomón. Salomón ha construido el templo más grandioso y más hermoso que haya existido nunca jamás en la tierra. Pisos de oro, imagínense eso. Un lujo, una cosa hermosa. Y ellos estaban diciendo: Dios va a habitar. Pero bueno, ahí el versículo que sigue, el nombre de Dios era el que habitaba en esa casa. Pero Salomón reconoce: ¿es que en una casa va a habitar Dios? Si los cielos de los cielos no lo pueden contener, mucho menos esta casa va a contener a Dios. Así que en la Biblia tú entiendes que una imagen o inclusive el templo de ninguna manera puede contener la presencia de Dios. ¿Hasta ahí usted está conmigo? Bien, entonces los ídolos eran una representación de la divinidad, pero además, escuche esto, los ídolos eran un intermediario entre el hombre y Dios. Y entonces la persona se relacionaba con el ídolo para llegar ¿a quién? A Dios. Era como un teléfono hoy día. Entonces yo tengo el teléfono aquí y ese teléfono es el que me sirve para comunicarme con Dios. Así que yo empiezo a darle adoración ¿a quién? A ese teléfono, porque me permite llegar a Dios. Y la gente lo usaba de esa manera. A medida que los ídolos y toda esta adoración iba dándose más hacia la idolatría, el culto se iba haciendo más complejo. ¿Por qué se iba haciendo más complejo? Porque entonces las personas pensaban: si el ídolo es el intermediario, yo tengo que hacerle servicio al ídolo, tener contento al ídolo para que me dé el favor y me garantice el favor de el Dios. Para que lo comprendas, le daban de comer a los ídolos. Entonces, y mire que eso es, yo no entiendo cómo sucede eso, pero bueno, pasa. Hoy día también se levantan por la mañana y se levantan al ídolo, lo bañan y lo visten y le dan el desayuno, el almuerzo, la comida, le dan una siesta porque tiene que dormir, y por la tarde entonces ya lo acuestan para que descanse. Y en la medida que el adorador tenga a ese ídolo bien atendido, se va a garantizar la bendición ¿de quién? Del Dios. Eso pasa hoy en el hinduismo. Eso sucede hoy día. Pero así era como funcionaba en esa época. Exactamente lo mismo. Las personas le daban comida, las personas mantenían a su ídolo. Ya sabe usted todos los rituales que se hacen con los ídolos, porque el objetivo era ganar el favor ¿de quién? De Dios. Y por eso el culto cada vez era más complejo. Si usted lo hacía algo así pues simple,
pues menos favor. Pero si usted hace algo más complicado, donde hubiera más ritual y donde hubiera una cosa mucho más cúltica, donde la adoración fuera mucho más evidente, pues usted sí va a garantizar el favor ¿de quién? Del Dios. El problema, y por lo cual Dios prohíbe que se hagan ídolos, es que hace olvidar la realidad de la adoración. Hablando al pueblo de Israel, Dios le está diciendo: no me hagan imágenes, porque eso no es un intermediario, y el culto que usted le haga a eso no me va a servir a mí. Para Dios es más importante otra cosa, y te voy a leer 2 pasajes para que te des cuenta cómo la Biblia, aunque exige rituales, usted lee el libro de Levítico y va a encontrar rituales, aún así Dios no es lo que está buscando. Te voy a leer, por ejemplo, Amós capítulo 5. Mire lo que dice ahí el versículo 21, dice: aborrezco, desprecio vuestras fiestas, tampoco me agradan vuestras asambleas solemnes. Aunque me ofrezcáis holocaustos y vuestras ofrendas de grano, no los aceptaré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales cebados. Aparta de mí el ruido de tus cánticos, pues no escucharé siquiera la música de tus arpas. Pero corra el juicio como las aguas y la justicia como corriente inagotable. ¿Qué está diciendo Amós? Estoy cansado, y eso lo repite igual Isaías en el capítulo 1. Estoy cansado de que ustedes me sacrifiquen toros. Estoy cansado de que vengan ustedes al tabernáculo o al templo a levantar sus manos y a cantar. Estoy aburrido de sus ofrendas, porque eso no es lo que Dios principalmente busca. La idolatría sí hace eso. La idolatría te hace pensar que es más importante lo que tú le das al ídolo que tu vida, por ejemplo. Es más importante para el idólatra tener su ídolo bien vestido, bien atendido, que vivir correctamente. Pero mira lo contrario a lo que Dios pide. Otro ejemplo que te voy a leer aquí, el Salmo 51 dice, hablando del rey David, dice: abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque no te deleitas, escuche esto, en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. David está entendiendo, a Dios no le interesa eso. Eso no es lo más importante para Dios. Dice el versículo 17: los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no desprecias. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. David reconoce que el sacrificio o el culto sin el corazón a Dios no le interesa. Y el problema de la idolatría es ese, que te hace pensar que es más importante atender al ídolo que vivir correctamente. ¿Está conmigo, cierto que sí? ¿Lo va comprendiendo? Eso es lo que pasaba. Dios, cuando hace la prohibición de que no tengan imágenes, no se hagan ídolos, es porque está tan vinculado eso a una religiosidad, a algo que no es correcto, que somos tan fáciles nosotros, no solamente los israelitas, sino nosotros mismos, de caer en esa trampa. ¿Sabes qué pasa hoy día? Que las personas creen que es más importante, por ejemplo, venir a la iglesia o dar su diezmo, que no decir mentiras. Y ellos son mentirosos y mentirosos compulsivos todos los días, pero van cada domingo a la iglesia a dar alabanzas a Dios, levantar las manos, cantar canciones y dar su diezmo, y creen que todo está bien. Están tratando a Dios como si fuera un ídolo. ¿Tú lo comprendes ahora? Porque a Dios no le interesa eso. El problema de ser idólatra es que te lleva a ser una persona religiosa. A Dios le interesa más es que yo le traiga cosas a Él y que Él está contento como un ídolo. Y eso es lo que se hace en la idolatría. Mientras yo le traiga y mientras yo le ofrezca, Él está feliz. Pero resulta que no. Y todos los profetas, tú vas a encontrar en todos los profetas, la mayoría están haciendo un reclamo precisamente a eso, a un culto falso, a un culto hipócrita, a un culto idólatra, que trata a Dios como eso, como una imagen. Yo te coloco esta comida, yo te coloco tal incienso, o yo te coloco tal vela, o yo te doy tal ofrenda, o yo te doy tal cosa, y tú me vas a bendecir, no importa cómo yo viva. Ese es el problema de la idolatría. ¿Ya te vas dando cuenta cómo el segundo mandamiento sí nos interesa? El segundo mandamiento es fundamental porque va en contra precisamente de la falsa religión, de la religiosidad, de vivir una hipocresía.
Vamos a profundizar un poco en eso a medida que vamos avanzando. Pero ahora, ¿por qué Dios pide exclusividad entre otros dioses y además prohíbe imágenes que lo puedan representar? ¿Por qué Dios no tolera esas imágenes? Pues al fin y al cabo es una imagen. ¿Qué pasa? Bueno, quiero que te fijes que además Dios es un Dios celoso. El versículo que acabamos de leer, que leíamos al comienzo y que es el centro de la enseñanza, el mandamiento ahí en Éxodo capítulo 20 dice el versículo 5: no los adorarás ni los servirás. Y fíjese la razón que él da: porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso. Dios se identifica como celoso. En Éxodo capítulo 34 hay algo maravilloso. Uno de los nombres de Dios es celoso. Dice así el versículo, dice: pues no adorarás a ningún otro Dios, ya que el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso. No solamente es que Dios sea celoso, sino que su nombre es celoso. Fíjese el énfasis que hay en esto. Y eso es con respecto precisamente al primer y al segundo mandamiento. Dios no va a tolerar ningún Dios en su presencia, ni que tú te hagas una imagen o que lo trates a Él como si fuera un ídolo. Dios no va a permitir de ninguna manera eso, porque Él es un Dios celoso. Ese es su nombre y además es su característica. Ahora quiero que pienses un poco en esto. ¿Y por qué Dios habla acá en sentido de celos? ¿Por qué Dios no va a permitir eso? Bueno, por la clase de relación que hay. El pueblo de Israel se relacionaba con Dios no de una manera comercial, no de una manera de amistad, sino como un pacto. Recuerda que nosotros ya hablamos de esto, pero tienes que tener claro, Dios se está relacionando con su pueblo a la manera que se hace en un matrimonio. Por eso la palabra celos surge aquí. Porque es en el matrimonio, en una relación tan íntima, tan sagrada, en donde los celos, casi que permítame decirle, son necesarios. Porque es que lo mío es mío y con lo mío no te metas. Hay una canción llanera que dice eso: con lo mío, 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 con lo mío no te metas. Dice así la canción. Dice la canción. Y en el matrimonio usted no va a permitir que haya otro, de ninguna manera. Y Dios está enseñándole al pueblo: tú y yo tenemos una relación de pacto. Dios le está hablando al pueblo de Israel: lo que hay entre nosotros no es cualquier cosa. Lo que hay entre nosotros es un pacto donde yo me comprometo contigo a ser fiel y tú te comprometes conmigo a ser fiel. Quizás el pacto más sagrado que hay en el matrimonio, aparte de que estar con la pobreza, no sé qué, todas esas cosas, es la fidelidad, la lealtad. Tú me eres fiel, yo soy para ti lo único y tú eres para mí la única. Punto. Fidelidad, lealtad. Por eso el Señor Jesús en el Nuevo Testamento, en Mateo 5, lleva la infidelidad al punto del corazón, de la mente y el corazón. Ya no solamente como un acto físico, el adulterio, la relación íntima, no, sino algo que se concibe donde en la mente y en el corazón. Por eso una persona es adúltera no solamente si cayó en un acto sexual con una persona que no es su esposa, sino porque haya deseado a una mujer en su mente y en su corazón. Ya es un adúltero. Los celos, ¿a dónde van? A lo profundo del corazón. Y lo mismo pasa con Dios. Dios no va a tolerar, y cuando dice que Dios es celoso, que haya una infidelidad. Ahora, Dios es fiel, pero ahí está el problema. ¿Con quiénes? Nosotros. Porque nosotros sí que somos infieles, nosotros sí que fallamos. Y entonces el énfasis que tú y yo encontramos en este versículo frente a lo que es Dios, a los celos, nos lleva a pensar en una relación espiritual, un matrimonio espiritual. Y quiero que tú entiendas algo. Cuando tú entregaste tu vida a Cristo Jesús, cuando tú decidiste tomar la decisión por Cristo, te casaste con Dios. ¿Sí me está escuchando? Usted se casó con Dios. ¿Y por qué es importante que lo digan esos términos? Porque el matrimonio es el mejor ejemplo que tenemos de lo que es fidelidad.
Usted en su matrimonio, usted no va a permitir que, usted no se va a aguantar que, ay, es que mi esposo o mi esposa está pensando en otro y en otra, ay, no importa, desde que sigamos juntos, usted no se aguanta eso, y si se lo aguanta, déjeme decirle que está muy mal. Y Dios está diciendo, así como es allá, es la relación que tenemos tú y yo. Así que lo que tú tienes con Dios es una relación de matrimonio a nivel espiritual. Por tanto, Él dice, no te hagas imágenes, no tengas dioses delante de mí, bajo ninguna circunstancia. Ahora mire, Dios es tan celoso, dice el libro del Cantar de los Cantares, que los celos son más fuertes que el Seol. Dios es tan celoso que aquí las amenazas que se vienen son terribles. Mire lo que dice: porque yo, el Señor tu Dios, estoy en el versículo 5, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad. Dios no está hablando aquí del pecado cualquiera, sino de uno exclusivamente en el contexto. ¿Cuál? La idolatría y tener dioses ajenos delante de Él. Él está diciendo, si tú eres un idólatra y si tú eres una persona que hace ídolos, una persona que tiene dioses delante de mí, yo voy a castigarte. Y mire lo que dice: castigaré la iniquidad. Tener ídolos, ser idólatra es tener iniquidad. Castigaré la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Dios está amenazando terriblemente, y no solamente al que cometió la ofensa, sino a sus hijos, a sus nietos y sus bisnietos. ¿Tú logras entender la magnitud de la idolatría como pecado y las implicaciones que tiene? Bien han dicho algunos teólogos y estudiosos que el pecado más grande que hay es precisamente la idolatría. Tener otros dioses, que es el pecado más grande que hay. Y claro, y cuando leemos este primer mandamiento y segundo mandamiento y vemos cómo Dios amenaza, decimos, oiga, sí, la cosa es como seria. Y entonces quiero que pienses un momento en esto que hemos venido desarrollando hasta ahora. Tú estás en una relación con Dios, una relación de un pacto, como un matrimonio. Dios es fiel, Él cumple su palabra, Él está haciéndola, cumpliéndola. Pero ¿le eres tú igual fiel a Él? ¿Es tu fidelidad correspondiente a la relación que tienes con Él? Y quiero llevarte a pensar ahora en las aplicaciones de lo que hemos venido estudiando. Y es que no te hagas ídolos. Y te voy a dar varios ejemplos de cómo nosotros hoy nos hacemos ídolos. Y entonces ahora sí vamos a prestar atención a algunos pasajes diferentes a Éxodo capítulo 20, porque tú y yo somos susceptibles a hacer ídolos, a tener ídolos, a hacernos imágenes de Dios, representaciones de Dios, a buscar la bendición de Dios en algunas cosas. Y quiero que te fijes en eso en detalle, porque nos estamos colocando en una posición muy peligrosa, porque Dios es celoso si tenemos imágenes. Primer pasaje, 2 Corintios capítulo 11. Voy a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Présteme mucha atención a lo que le voy a leer, escúcheme atentamente. Dice así: ojalá que me soportarais un poco de insensatez, y en verdad me soportáis, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios. Fíjese cómo aparece otra vez el término celo. Pablo está celoso, y el celo ¿de dónde viene? De Dios. Así que lo que va a decir Pablo nos interesa. Pues os desposé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica a otro Jesús, a quien no hemos predicado, o recibís un espíritu diferente que no habéis recibido, o aceptáis un evangelio distinto que no habéis aceptado, bien lo toleráis.
Pablo comienza diciendo que está celoso con celo de Dios. Y está celoso porque él dice: yo a ustedes los desposé, es decir, los comprometí con un esposo. ¿Cuál es ese esposo? Cristo. Yo a ustedes los comprometí con Cristo y ustedes están dedicados. Recuerda lo que hablamos ahorita de que nuestra relación con Cristo es como un matrimonio. Bueno, Pablo les está echando en cara eso, le está diciendo: venga, yo a ustedes los casé, ustedes debían ser fieles, ustedes no debían estar rompiendo el segundo mandamiento, ni el primero ni el segundo mandamiento. Y Pablo ahora viene a enumerar por qué lo estaban rompiendo. Y él enumera aquí 4 cosas. Dice: porque si alguien viene y predica a otro Jesús, o si alguien viene con un espíritu diferente, o si alguien viene con un evangelio distinto, ustedes lo toleran. Y quiero que en primer lugar tú te fijes entonces que tú no tienes que hacer ídolos de ningún líder espiritual o de ninguna persona que tenga una autoridad. Diga amén, por favor. El problema que estaba pasando en la iglesia de Corinto era que estaban llegando algunas personas con títulos. Los títulos en la antigüedad pues no eran como los tenemos hoy día, pero eran así: el gran apóstol. Pablo ahí lo dice en el siguiente versículo: gran apóstol. Y la gente, cuando escuchaba el gran apóstol, ¿sabe qué hacía? Se deslumbraba. Inmediatamente abdicaba toda su independencia, inmediatamente renunciaba a su adoración a Dios para entregarse ahora a lo que dijera él, el líder, el gran apóstol. Y entonces esos grandes apóstoles venían con un Jesús diferente, con un espíritu diferente, con un evangelio diferente. Y Pablo dice: venga, yo a ustedes los casé con una persona, con Jesús. ¿Cómo están aceptando eso? Miren, mi querido hermano, cuando tú empiezas a idealizar a las personas o a los líderes espirituales, inmediatamente vas a empezar a incurrir en un pecado de idolatría, porque los líderes espirituales o las personas que Dios ha colocado en autoridad no son Dios. Dígame. ¿Sabía usted que ese es el problema de muchas sectas? Cuando la gente está en una secta, en una religión falsa, lo que yo estoy predicando no lo predican. Al líder de la secta le conviene que la persona lo vea como ¿quién? Como Dios. Al líder de la secta le conviene que las personas, a todo lo que diga el predicador o la persona que está ahí, la gente diga la palabra del Señor. Entonces él no va a predicar nunca que no idolatre a una persona. Y tú serás susceptible a caer en un error, lo cual dañará tu alma, cuando idealizas a las personas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros miramos los títulos: el gran pastor, el gran líder. Hoy día sucede con las bandas de música. Hoy, viene la tal banda, o viene tal artista, ese sí es el ungido. ¿Así pensamos o no? ¿Usted lo escucha? No, es que a mí ese predica, no, es que... Y de alguna manera, en lo profundo de nuestro corazón se está generando una idolatría, porque estamos considerando que esa persona es la que tiene la esencia de Dios y no otros. Y entonces, si esa persona me ora, si esa persona me bendice, si esa persona me visita, yo voy a ser bendecido. Eso es idolatría, es lo mismo que hacían los paganos con una imagen. Pero ahora lo estamos haciendo ¿con quién? Con personas. Tú comprendes lo que te estoy diciendo, ¿cierto? Esa era una de las cosas que estaba pasando en Corinto. Ellos estaban viendo los grandes títulos de las personas, de los grandes apóstoles, y entonces estaban deslumbrados, así que estaban escuchados. Ahora, un punto de equilibrio. Dios ha colocado personas en autoridad que merecen su honra, que merecen su respeto, pero no son dioses. Y aunque tengan en alguna manera la representación de Dios, tú tienes la responsabilidad de juzgar lo que nosotros decimos. Amén. Mire, la Biblia, escúcheme esto, no enseña que el cristiano diga todo amén sin pensar.
Dígame. Ahora sí, dígame. A eso tiene que decir amén. A eso sí tiene que decir amén, hermano. ¿Sabes por qué? Porque yo estoy de un cerebro. Dígame. Dios además le dio la palabra, ¿cierto? Entonces usted va a la Biblia, lee la escritura, usted comprueba y dice, el pastor dijo que esto, voy a leer. Ah, sí, tiene razón. Y si no tiene razón, pastor, necesito hablar con usted porque no entiendo esto. ¿Me estás escuchando, hermano? Así es como funciona y así es como lo vemos en la Biblia. 1 Corintios 14, léanlo en su casa. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Pero eso no quiere decir que tú no tengas una honra o un respeto, porque por algo Dios también lo dice. Y es más, la Biblia dice, obedeced a vuestros pastores. Eso lo dice, pero no son dioses. Entonces tienes que tener cuidado precisamente porque eso te puede estar pasando. Ahora, las personas, otro efecto que tienen a la gente a pensar es que consideran que somos intermediarios entre ustedes y Dios. Todo cristiano puede dirigir sus oraciones a Dios y las oraciones son escuchadas. ¿Usted lo cree, cierto? Pero algunos dicen, pastor, ore por favor. Pues yo puedo orar, no es que me dé pereza, ¿no? Claro, yo oro. Pero algunos dicen como que usted tiene más allá. Le dicen a uno, usted como que tiene más, como que Dios le escucha más a usted. Usted tiene como más acceso. Le dicen a uno. Ese es un entendimiento pagano. Ese es un entendimiento idólatra, porque Dios está atento a tus oraciones, hermano, aunque no sepas orar. Amén. Pero si tú consideras, no, que ore el pastor, que ore la pastora, y ayer como estuvieron en las mujeres, ay, eso estuvo tan bonito, que oren por mí. No, ¿qué? Estuvo bonito, sí, estuvo muy chévere. A propósito, el evento ayer estuvo, wow. Sí, estuvo muy chévere. Yo estaba por allá escondido escuchando, pero estuvo muy chévere. Las felicito a las mujeres. Un aplauso para las mujeres de iglesia. Cerrando ese paréntesis ahí, esa digresión, tú no necesitas que alguien súper espiritual ore para que tu oración sea escuchada por Dios. Amén. Pero la gente cree que sí, y eso es una idolatría. Y entonces, ¿saben qué empiezan a hacer? Mire, yo cuando predico esto, a mí no me convendría, en términos humanos no me convendría. ¿Por qué no me convendría? Porque si usted piensa que yo tengo más autoridad que usted y que mis oraciones llegan más rápido a la presencia de Dios, entonces me conviene que usted me trate de una manera mucho más, gran pastor, por favor ora por mí. A mí me conviene. Hablando de manera humana, me conviene que usted pastor, y que me traiga cositas. Pero cuando yo te estoy diciendo, espérate un momento, tú puedes orar a Dios y Dios escucha tus oraciones, me estoy quitando eso que precisamente algunos otros están buscando. Pero la palabra de Dios dice que nosotros no somos intermediarios. Es más, una de las doctrinas fundamentales del Nuevo Testamento es algo que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que tú eres un sacerdote, así que tú te puedes acercar a Dios directamente. No necesitas a un pastor. Amén. Otro día le predicaré porque hay pastores. Hoy no. Pero tú necesitas entender eso. Entonces no puedes hacer un ídolo de las personas. No caigas en ese error. Ni somos intermediarios, ni nuestras oraciones, ni que nosotros, a mí me casó el pastor, ay, qué bendición. No, hermano, si lo casa alguien, usted es el que hace que su matrimonio sea bendecido, no quien lo casó. Yo he visto gente que le ha casado el superpastor y están allá separados y unas locuras que uno dice, pero ¿qué pasó? No era que tenía eso, el superpoder. No, es que eso no es así. Amén, ¿hasta ahí estamos claros? Pero también tú tienes que tener cuidado en tener una actitud y hacer ídolos del culto o el ritual. Escucha esto, la obediencia es más importante para Dios, y voy a leer 1 Samuel 15, versículo 22 al 23. Y Samuel dijo, está hablándole a Saúl, ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí,
El obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque la rebelión es como pecado de adivinación, y escuche esto, y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Otra vez aparece la idolatría. Por cuanto has desechado la palabra del Señor, bueno, Él también te ha desechado para que no seas rey. La idolatría también es considerar, ya lo había mencionado antes, que tú, mientras vengas a la iglesia y traigas tu diezmo, traigas tu ofrenda y levantes las manos al cielo y cantes las canciones, ¿estás bien? Pero no has perdonado a la persona que te ofendió. Venga, tratemos de dar un ejemplo así práctico para que usted lo comprenda. Hay gente que no tiene ningún problema en venir a la iglesia peleando con alguien. Puede ser su pareja o pueden ser los hermanos, bueno, así, agarrados, literalmente agarrados. Llegan a la iglesia y son tan religiosos que apenas pasan allá en la puerta, de una vez sonríen, ya no están bravos. Pero no se determinan literalmente en la enseñanza o en la alabanza. Cuando les digo, salude a alguien, como que miran para el otro lado, ahí sí saludan a otro. Y están agarrados. Pero ellos en la alabanza levantan sus manos, Señor, te amo. Nada es imposible para Dios. Amén, Señor. Y te adoro y yo lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es agradarte. Ellos están así, felices en eso, aleluya, pero peleando con el que está ahí al lado, agarrados. Ahora, yo sé que a muchos de aquí les ha pasado eso, lo sé, porque a mí también me ha pasado. Y entonces creemos que entre yo más levante las manos, llega el momento de las ofrendas y entonces usted dice, Señor, te amo, y usted saca no el de 2,000, sino el de 20,000. O usted, como es más espiritual, saca el de 100,000. Aleluya, pero sigue peleando. ¿Sabes qué dice la Biblia en Mateo 5 con respecto a eso? Si estando en el altar te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, vaya y arréglelo primero y después venga y presente su ofrenda. Para Dios es más importante que usted tenga una vida arreglada que la plata que usted le pueda dar. Y es lo mismo que le está diciendo Samuel a Saúl, perdón. Porque cuando tú consideras que venir a la iglesia, ay, te alabo, Señor, pero está en un agarrón con su pareja y no se arregla, o las hermanas, que pelean a veces las hermanas, ¿cierto? Entonces, los hermanos, etcétera, etcétera. Cuando usted viene e insiste en mantener su adoración a Dios sin arreglar eso, usted es un idólatra. Y eso es iniquidad, eso es pecado. Tenga cuidado, mi hermano. Tenga cuidado. Eso es paganismo. ¿Recuerda que le conté que un ídolo hacía eso? Ay, yo le doy un culto al ídolo, le prendo una velita o le doy de comer y ay, ¿cómo importa? ¿Qué importa cómo viva? Desde que le dé la mejor comida. Entonces el adorador pagano lo que hace es, ay, hoy le doy una mojarra, no, le voy a dar salmón para que esté feliz. ¿Cómo vive? No importa, pero le voy a comprar salmón para que coma el ídolo. Y hay gente que viene hacia la iglesia, hermano, con odio en su corazón y creen que ellos están bien ante Dios porque vienen y dan sus diezmos o cantan o alaban. No, hermano, arregla tu vida. Eso es ser cristiano. Y como dice el Salmo 51, ahora sí le agradarán a Dios tus acciones de gracias, tus ofrendas y todo, porque estás haciendo las cosas correctamente. Es decir, la adoración surge primero del corazón para después ser una expresión evidente. Amén. Tenga cuidado con eso, hermano. ¿Sí? Tenga cuidado con pensar que ir al culto es más importante que obedecer a Dios. Tenga cuidado con eso. 3, la tercera cita, Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Oh almas adúlteras. Y esa palabra adulterio habla de la relación de pacto como matrimonio que tenemos con Dios,
Recuerda, o sea, esto es idolatría. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y mire lo que termina el versículo 5 diciendo: ¿o pensáis que la escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? Otra vez la palabra celos, otra vez la palabra adulterio. Adulterio nos refiere al matrimonio, celos, matrimonio. Así que, escucha, tú tienes que cuidarte de lo que deseas y de las pasiones que hay en tu corazón, porque eso también es idolatría. Si tú coges los deseos del mundo y utilizas a Dios para que Él los supla, aquí hay un ejemplo. Dice: ustedes pelean porque no tienen lo que quieren. No tienen lo que quieren porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal. ¿Por qué piden mal? Porque piden es para sus placeres. ¿Qué es pedir para mis placeres? Pedir conforme al estándar mundano, conforme a las cosas del mundo. Y hay gente que usa a Dios como eso. Recuerdan que una de las cosas que hacía el adorador con los ídolos era que le daba la mejor comida, le colocaba el vestidito, lo dormía, bueno, lo bañaba, todas esas cosas para que el ídolo le hiciera lo que él quisiera. Un idólatra coge a su ídolo o tiene su ídolo para un propósito, para el que el ídolo quiere, no, para el que él desea. Es decir, el ídolo no tiene voluntad. ¿Quién tiene la voluntad y quién tiene el deseo? El adorador, la persona. Y hay gente que trata a Dios de esa manera, ¿sabes? Hay gente que viene, y ya lo hemos dicho varias veces en esta iglesia, en este púlpito, que viene a buscar a Dios, no por Dios, sino por la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que a él le gusta, no es la bendición de Dios. Entonces tú vas a encontrar gente que está amargada porque no son ricos. Y pero tienes a Dios, eres salvo, vas a ir al cielo. Sí, pero no tengo plata. Ay, hermano. Porque él está buscando obtener de Dios, como si fuera un ídolo, sus deseos y sus pasiones. Y Santiago dice: el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. El estándar del mundo, vivir como el mundo te dice, vivir como el mundo te pide, utilizar a Dios para cumplir lo que te pide y lo que dice el mundo, es ser un idólatra. Y Dios está celoso por eso. Creo yo que esa es una de las cosas que más ha afectado, bueno, las que he mencionado también, pero esa quizás más ha afectado a nuestra sociedad contemporánea, al cristianismo de hoy. La gente está buscando a Dios para obtener de Él beneficios, para obtener de Él bendiciones. Lo tratan como un ídolo. ¿Se ha escuchado usted que en algunas iglesias, aquí nosotros, eso no es bíblico, así no hacemos eso nunca, pero en algunas iglesias, algunas personas, algunos personajes han dicho: pacte con Dios? ¿Se ha escuchado eso, cierto? Y eso de pactar con Dios, ¿qué es pactar con Dios? Que tú das un dinero o algo para obtener algo. Es un negocio. Entonces está el ladrillo ungido. Y el ladrillo ungido vale 1 millón. Y el ladrillo ungido, después de que usted lo tenga en su casa o en su apartamento, va a tener ahora sí casa propia. El pañuelito de no sé qué, no sé cuánto. Entonces la gente, escucha esto que te estoy diciendo, prefiere comprar o dar cierto dinero, pactar con Dios, dar una siembra para obtener. ¿Y qué quieren obtener? ¿La voluntad de Dios? No, su voluntad. ¿Y qué es su voluntad? Lo que dice el mundo. Eso es idolatría, hermano. Como aquí nosotros no hacemos eso de los pactos, como aquí nosotros no hacemos eso de las siembras, de que selle la palabra, aquí nosotros no creemos en eso, hermano. No lo incentivamos ni lo haremos. Eso no es bíblico. Tú puedes tener otra manifestación de eso, tienes que revisar tu corazón. Señor, voy a ayunar para que tú me bendigas en esto. Ten cuidado, porque muchas de esas cosas podemos estar cayendo en una idolatría, en un paganismo. ¿Quiere decir que no vamos a hacer peticiones a Dios? Claro que las vas a hacer, pero tienes que estar siempre sujeto a su voluntad. Como dice el Padre nuestro: hágase tu voluntad en el cielo como en la
tierra. Y el secreto para que hagas tus oraciones y siempre sean bendecidas es que ores la voluntad de ¿quién? El que ora la voluntad de Dios, Dios siempre le responde. Porque no es que es la voluntad de Dios. Por eso, si tus oraciones no han sido respondidas, probablemente tengas que pensar: ¿yo qué estoy pidiendo? ¿Yo qué estoy pidiendo? Dos ejemplos más. Tienes que cuidarte, hermano, de lo que crees que representa a Dios, lo que consideras su presencia. ¿Sabe? Hay gente que adora la alabanza y la adoración, pero la alabanza y la adoración son música, no son Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Y no hablo de los artistas, estoy hablando de la música que hacen esos artistas. Y a los artistas, pues ya usted debe haber superado esa etapa, ya. Si no la ha superado, hermano, supérela. Pero hay gente que adora la adoración y adora la alabanza. Y están entonces en búsqueda de un movimiento emocional impactante en su vida, porque dicen: ahí está la presencia de ¿quién? De Dios. Los conciertos que nosotros vemos en internet o los que usted asiste, escúcheme, eso no es una adoración real. Y usted dirá: ¿cómo así? Sí, no, eso es un show que se ha preparado precisamente para que usted piense y considere que eso es una adoración real. Eso tiene toda la estructura para que precisamente tú digas: aquí está la presencia de ¿quién? De Dios. Ahora, Dios en su misericordia en muchas de esas cosas se mueve, pero una adoración real es la que tú das cada día. Cuando te levantas, alzas tus manos al cielo y aunque usted no cante, canta una canción. Eso es música celestial para Dios. Eso es adoración. Alabanza es cuando tú levantas tus manos a los cielos y dices: Señor, gracias por este día que hiciste. Mira qué sol tan maravilloso, qué cosa tan hermosa las estrellas que vemos en el firmamento. Dios dice: esta es alabanza verdadera. La música que vemos en los conciertos y en los videos se ve tan poderosa, ¿cierto? Que uno dice: uy, wow. Pero no es un concierto. Es un concierto. Y tú puedes decir: no estoy diciendo que no vaya a un concierto, no, vaya, pero sea consciente de eso y no sea idólatra. No va a confundir eso con la presencia de Dios, porque si se acostumbra a eso, va a estar pensando: necesito ir a un concierto cada 8 días para sentir la presencia de Dios. Y resulta que no es así, hermano. Amén. Pero también tienes que cuidar lo que crees que te da protección. Espero que aquí no pase, pero hay gente que tiene en su casa el Salmo 23 abierto, o el 91: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Se ha llegado a alguna casa en donde está eso? Y está así, lleno de tierra, pero está ahí abierto. Y la gente que tiene eso ahí es idólatra, porque considera que esa hoja abierta va a traer ¿qué? Protección a su casa. No, así no funciona. El Salmo 91 funciona: el que habita el abrigo, es decir, el que ha entregado su corazón, el que vive todos los días conforme a la voluntad de Dios, ese sí recibe lo que sucede en ese salmo. Pero el que abre de la Biblia ahí, no. Pero hay gente que cree que sí, o que tienen su Biblia. Cada vez la idolatría, eso se va perfeccionando. Entonces ahora, como ahí tenemos las Biblias en los celulares, ¿cierto? Entonces, no, yo cargo la Biblia porque ahí está el poder de Dios, es decir, el libro. Ahí sí está el poder de Dios. Y miran a los otros como: ay, pobre ignorante, porque la tiene en el celular. Y él la carga. Entonces él ya tiene un ídolo en su Biblia. Pero déjeme decirte que a menos de que la Biblia tú la apliques a tu vida, ahí queda, cogiendo tierra, hermano. Así que ten cuidado. He tratado de dar varios ejemplos en los que tú tienes que revisar tu corazón, ¿sí? ¿Qué es? ¿Yo que estoy idealizando a alguna persona? No. ¿Creo que esta persona es un intermediario? No, ten cuidado con eso. Estoy pensando que ciertos objetos, ya no tengo una estatua en la casa, ya no tengo una cadenita, que no, ahora tengo es el Salmo 91.
o el salmo de protección. No, el profeta, el salmo no, sino Isaías, creo que ese es 50 y pico. Cuando pases por las aguas no te quemarás, y si pasas, no sé qué, sí, uy, cuando pases no te ahogarás, pero cuando pases por el fuego no te quemarás, cuando pases por las aguas Pero hay gente que tiene eso, ¿para qué? Uy, estoy protegido por Dios. Espero que usted no sea de los que tenga una hojita de esas arrancada de su Biblia en su billetera, garantizándose la protección. Hermano, puede sonar chistoso, pero toca decirlo porque ha pasado. Porque venimos con una mentalidad idólatra, y Dios no quiere que te hagas ídolos. Amén. Tú tienes que revisar tu corazón, tienes que revisar tu vida, tienes que evaluar exactamente cómo estás viviendo. Tienes que prestarle mucha atención a cómo estás tratando a las personas, a qué valor le estás dando a tu obediencia o al ritual que estás haciendo en la iglesia. Porque Dios no va a permitir que tú seas un idólatra. Él es celoso. Entonces, hermano, revisa eso, evalúalo. Estamos llamados a ser fieles y leales a Él, y la fidelidad y la lealtad en este caso es no tener ninguna imagen, solo nuestro Señor. Como dice Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, solamente en Él. Amén. Eso es lo que tenemos que estar firmes en eso. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Padre Celestial. Gracias, Señor. No queremos ser idólatras. Yo no quiero ser un idólatra, Señor. No quiero ser una persona que está admirada por los títulos, por las posiciones de otros, que cree que hay otros que pueden servir de intermediario. Señor, perdóname cuando he actuado así. Yo no quiero ser así. No quiero darle a algunos objetos el valor que solo te corresponde a ti. No, eres tú el único Dios, y solo en ti hay salvación, y solo quiero poner mis ojos en ti. No quiero que el estándar del mundo gobierne mi corazón para tratarte a ti como un ídolo, Señor. No quiero. Por favor, Señor, ayúdame. Ayúdanos. Queremos ser una iglesia fiel, obediente a ti. Entonces te pido, Señor, que tú hables a cada persona hoy. En su corazón, tú le muestres lo que tiene que cambiar, lo que tiene que corregir, aquellas cosas que están mal. Por favor, Señor, te lo suplico. Glorifícate, mi Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Señor de los cielos. Gracias. Si tú has sido idólatra, debes pedirle perdón a Dios. Si tú has tratado a Dios como un ídolo, debes pedirle perdón y decirle: aquí estoy, Señor, y quiero aprender, quiero cambiar mi vida. Ayúdame, mi Señor, te lo suplico. Ayúdame, Padre Celestial, por favor. Ayúdame, Señor de los cielos. Nuestro Dios es misericordioso, y aunque la amenaza está ahí, también la misericordia. Solamente es que confesemos nuestros pecados y cambiemos nuestra vida y vivamos para Él, solo para Él. Señor, aquí estamos y queremos vivir para ti. Te amamos, mi Señor Jesús. Te amamos, mi Señor. Gracias, Padre Celestial. Y dale un fuerte aplauso a nuestro Señor.